Seguimos con más de verano 2023. Fin. Espacio publicitario. Ciudad FM 90.5. Rivadavia, Mendoza. Fin. Espacio publicitario. La actualidad local y nacional está en El Mundo no es suficiente. En Ciudad FM 90.5. ¿Qué se espera para hoy en la mañana y la jornada en sí? Granizo, fuertes vientos, tormenta eléctrica. Va a afectar a 12 provincias. Está raro el tiempo, definitivamente. Además, hay una alerta naranja por fuertes vientos en la Patagonia. O sea, que las condiciones meteorológicas no son de las mejores. La alerta meteorológica amarilla por fuertes tormentas con ocasional caída de granizo e intensidad en la actividad eléctrica rige para el oeste de la provincia de Córdoba, noroeste de San Luis, Jujuy, Salta, Misiones, norte de Santiago del Estero, este de Catamarca, La Rioja y la totalidad de la provincia de Tucumán. Y acá no quedamos ajenos los mendocinos. Bueno, Pablo, estamos con el presidente de la Sociedad Argentina de Toxicología, el doctor Sergio Zaraco, que siempre tenemos anécdotas con él porque siempre está bien predispuesto para las notas en este noticiero que se llama El Mundo No es Suficiente. Y le dejo antes, doctor Zaraco, antes de presentarlo, un título importantísimo. Mendoza, la cuarta droga más consumida es la cocaína. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, Mendoza, cocaína, es una de las drogas más consumidas. Sí, a nivel nacional está dentro de las primeras dos, yo diría, salvo de las ilegales. La droga más consumida dentro de las ilegales es el cannabis, la marihuana, y la segunda la cocaína. Ahora, si incluimos las legales, la más consumida es el alcohol, seguido por el tabaco. Por eso ahí podría estar en ese cuarto lugar. Está en el cuarto lugar, exacto. Pero la prevalencia es muy alta y según datos de la Cedronar se ha triplicado en los últimos 5 años. ¿A qué se debe? ¿Cómo le va, doctor? Le habla Pablo Chirino. ¿Usted cree a qué se debe esta cuestión? ¿Es una cuestión de estado de ánimo, de salud mental, que termina uno acudiendo a ese tipo de estupefacientes? ¿Qué cree cuáles son los factores que suman para acercarse a este tipo de productos? Acá tenemos dos aspectos para entender un poco y comprender. Uno es la baja percepción de riesgo que existe, en donde se ha naturalizado ante la ausencia de políticas públicas que generen un conocimiento en cuántos son los riesgos de exponerse a este tipo de sustancias. Un poco lo que pasó y demostró ser exitoso con el tabaco. Cuando la población comprende cuáles son los riesgos, los efectos secundarios, los efectos adversos que tiene exponerse al humo del tabaco, esto impactó directamente en cuanto a su consumo, en donde la industria empezó a generar desesperadamente estrategias para que no le cayera el consumo, en donde generó... A ver, un segundito. Sí, a ver, están en plena trabajo y lo hemos interrumpido un minuto. Ahí está. En donde se implementó técnicas como, por ejemplo, los vapeadores y demás, en donde los quisieron meter como una punta de lanza diciendo que ayudaba para dejar de fumar y todo lo contrario. Esto en Estados Unidos, que son muy buenos para llevar datos estadísticos, demostró cómo volvió a aumentar el consumo, sobre todo en adolescentes, ingresando a ello por la exposición a nicotina a través de estos vapeadores con todos sus peligros asociados. Claro. Y en esta misma línea, pero lo contrario, ante la ausencia de políticas, si analizamos, hacen décadas y décadas que no hay campañas sostenidas que adviertan sobre los riesgos de exponerse a sustancias que son altamente peligrosas, ya que actúan a nivel cerebral, como es la marihuana y la cocaína, pero específicamente la cocaína, que aparte se le asocian los riesgos que tiene a nivel cardiovascular, donde genera un daño muy directo sobre todos los vasos sanguíneos, lo que es el endotelio, que es lo que reviste los vasos, donde produce fenómenos inflamatorios, aumenta la gravedad plaquetaria, es decir, esto hace que haya más riesgo de trombosis y se asocia a lo que hoy estamos viendo, jóvenes de 20 años, 20 y pico de años con infarto, accidentes cerebrovasculares, por estos fenómenos, cuadros ateroscleróticos acelerados, ya que aumenta el efecto de el colesterol malo, que se conoce como el LDL, que
aumenta todos estos procesos que hoy están más que evidenciados. Y lo otro es los cambios que va generando en el estado de ánimo, que el que consume nota que al consumirlo se siente mejor porque produce una gran liberación de adrenalina. Esto aumenta la presión, la frecuencia cardíaca, y a uno lo mantiene más despierto, más activo, mucho más vivaz. Esto hace el riesgo que también le genera todo un estado de omnipotencia, de seguridad extrema, en donde aumenta muchísimo el riesgo de los accidentes viales por sobreconfianza, por pensando que puedo hacer cosas que el vehículo o la curva o la velocidad no lo van a permitir, llevando a que se desbarranquen los vehículos, choquen de frente o tratar de sobrepasar a alguien en doble línea amarilla. Pero por el otro lado, el efecto también hacia el comportamiento, en donde se generan cuadros de paranoia, de hipersexualidad, de cuadros de mayor agresividad, que eso se traduce en todos los fenómenos que a veces vemos, como es la violencia de género, las violencias sociales, o estos comportamientos con un impacto a nivel cerebro prefrontal de que ante cualquier situación hay un disparo o una situación violenta, que son todo lo que vemos con preocupación de la Asociación Toxicológica, que se debe advertir a que no es inocuo exponerse a esta sustancia. Doctor, lo que preocupa en el informe que vimos también, por supuesto, que usted lo acaba de mencionar anteriormente, es la baja en la edad del consumo de estas sustancias que son más peligrosas que el cannabis, teóricamente, como es la cocaína. No, ambos son peligrosos. No hay drogas menos peligrosas que... Son distintas. El cannabis tiene una acción directa a nivel del sistema nervioso central y lo que son las áreas cognitivos e intelectuales. Tira para menos el cannabis. La cocaína tira para más. O sea, el riesgo es por exceso de confianza. Uno es euforia y el otro es más depresivo, digamos. El otro es torpeza. Torpeza, dificultad en los movimientos, la motricidad, en el razonamiento, en el pensar, en el asociar ideas, en aplicar el conocimiento, en la memoria. O sea, genera un deterioro cognitivo intelectual que es significativo, y esto es mucho más manifiesto cuando este consumo empieza a cortas edades, y que hoy esta edad de consumo ha ido descendiendo a casi los 12 años. Entonces ahí es un peligro, donde lo que hay mayor acceso es al alcohol, por ser legal y de venta libre, y el cannabis, que hoy en los colegios ha reemplazado lo que era el tabaco. Con este latiguillo romántico diciendo que es menos peligroso que el tabaco, y no es así, es mucho más peligroso que el tabaco. Doctor, por mi parte, una consulta que tiene que ver con algo que he visto que está últimamente en el tapete, pero que es vieja, una droga que viene de un hongo que es la psilocibina, que por ahí la gente la tiene como un efecto terapéutico puro, pero no deja de ser un alucinógeno. Sin duda, y esto es otro en donde son estos caballos de Troya que llevan para poder incurrir en el mercado. Sí. El psilobitis es un hongo alucinógeno que produce fenómenos disociativos, produce alucinaciones auditivas, visuales, que pueden disparar ciertos fenómenos de psicóticos si hay una predisposición en la persona, y que esto llevó a que se investigara en los años 60 para ciertas patologías, donde después se descontinuó en los años 70, 1972, viendo las complicaciones que había. Y hay algunos estudios que se vienen realizando muy limitados, con poco número de casos de pacientes, por ejemplo, de la Universidad de Johns Hopkins, para ver en ciertos tipos de depresiones profundas, orgánicas, en donde se vio que en un número de los pacientes estudiados hubo una mejoría en sus cuadros depresivos. Y en esta misma línea se viene trabajando con la ketamina, por ejemplo, que es un anestésico usado, hoy también limitada para ciertos tipos de anestesia, que también se está usando, y hay trabajo de investigación acá en Mendoza también, en lo que hace para el uso de aquellas depresiones profundas, en donde no responde a la terapéutica habitual de antidepresiva, y se utiliza como una medida extraordinaria con esto. Pero este tipo de procedimientos se hacen con una sustancia que está purificada, controlada, que se conoce la dosis, y bajo una estrecha supervisión médica del especialista en salud mental y médicos anestesistas, por las complicaciones que pueden estar asociadas. Doctor Saraco, nada que ver estos encuentros que se hacen, y que acá en la provincia hemos tenido pacientes que hemos terminado atendiendo en los hospitales,
porque se juntan en zonas de montaña o en la zona este, también hemos tenido algunos casos, a estas reuniones con estos objetivos de consumir el silovite y que terminan en los hospitales con trastornos de brotes bastante complicados que derivan en una internación y a veces con complicaciones importantes. Entonces, es muy difícil y hay que tener cuidado jugar con el cerebro, y sobre todo si es el cerebro propio, porque uno es a veces un camino de ida, que puede ser que nos vaya bien, que se viva y se tengan estas vivencias psicodélicas, disociativas, alucinógenas, y que mejore después el estado anímico y uno se sienta bien por unos días por estos cambios en los neurotransmisores, pero puede ser también que se dispare o se gatille algo que no sabíamos que estaba ahí durmiendo y terminemos con una complicación psicótica bastante grave y que puede tener consecuencias a futuro. Doctor, lo quiero llevar justamente hablando de las consecuencias. Obviamente acá salta el tema de la salud mental y Sí. Es bastante flojito como andamos con el tema de las cuestiones de salud mental, porque, a ver, desázname un poquitito. Una persona adicta que ya no puede responder por sus daños cognitivos a cuidar su propia salud, debe expresar su voluntad de ser tratado de manera individual como enfermo, o el entorno cercano puede ir a internarlo. ¿Cómo lo alcanza la ley de salud mental? La ley de salud mental vigente lo que indica es que tiene que haber riesgo para sí o para terceras personas para que pueda ser internado contra la voluntad del paciente. El tema es que esto lo es muy complejo y es lo que se viene discutiendo largamente, que es un artículo de la ley mental donde se incluyó dentro de las patologías neuropsiquiátricas lo que hace a la dependencia a sustancias, en donde es mucho más complejo que la simple patología psiquiátrica que puede requerir, y que ahí sí es distinto el evento y que es puntual, como un brote esquizofrénico, que ahí sí hay un riesgo cierto y uno lo puede internar hasta que se compensa, se estabiliza, y ahí prima la voluntad del paciente porque ya pierde el estado de peligrosidad. Le quiero preguntar varias cosas, doctor, sí, perdón. pero ¿Cuánto? Ahí Sí. lo que planteaba usted y que tiene que ver al principio, la primera pregunta, ¿por qué se incurre al consumo de sustancias? Tiene que ver con el estado de la vulnerabilidad de la salud mental, en donde, según el estado en que se encuentra el paciente, es que le pega más o menos una sustancia, que es lo que yo llamo esta automedicación. Si yo estoy con un cuadro de angustia, ansiedad, depresión, y si tomo alguna sustancia que me calma esos cuadros por efectos ansiolíticos, como es el alcohol o el cannabis, pega y la consumen porque los hace sentir bien, porque les atenúa o saca este estado de melancolía, de ansiedad o de angustia, y que lo hace como, entre comillas, esta automedicación de la sustancia. Si está en cambio con un estado de decaimiento y que su rendimiento no está dando, nota que al incurrir al consumo de café, nicotina o cocaína, está más despierto, más activo, y le permite llevar adelante esta actividad. El tema es que todas estas sustancias disparan, aparte de actuar sobre la adrenalina, el caso de las estimulantes como la cocaína o la nicotina, o sobre el sistema GABAérgico, el sistema GABA, y es ansiolítico como los tranquilizantes, la marihuana o el alcohol, dispara otro neurotransmisor, otro químico cerebral, que es la dopamina, que actúa en un área específica del cerebro, que genera el placer. Claro, exactamente. Claro. Doctor Saraco, y eso no tengo... hace que después consuma para sentirme la necesidad de la búsqueda de ese placer, y ahí entramos en la dependencia, que es tan peligrosa. Es un universo enorme el de la toxicología o del consumo de estupefacientes, porque esto deriva primero en una inestabilidad emocional del paciente. Exacto. Que además, con vistas a la ley, y sobre todo a la ley penal, porque convengamos que este tipo de estupefacientes obviamente son un delito federal. Cuando es el comercio. Claro, el comercio, pero después este tipo de pacientes, dado que no conocen la dimensión de su problema, a la hora de una cuestión penal por un delito cometido porque no le alcanza para comprar y va y roba para consumir. Exacto. El menudeo, digamos, hay kiosquito por todos lados, digo, para la justicia es un enfermo y morigera la pena. Exacto. Sin embargo, sí, diga, doctor. Sí, que es así. O sea, hoy la justicia lo que se sanciona es el comercio, no el consumo.
en sí eso ha habido cambios y ha ido que aquel que está en ocasión de un consumo es acompañado desde la parte de salud. Pero sí el comercio. El tema es, como bien planteaba, que esta necesidad, más allá de las consecuencias por este sitio de recompensa que busca la sustancia, a veces hace que terminen situaciones que rayan con lo delictual, claro, o propiamente. Y ahí es complejo porque, sobre todo si este consumo ya es crónico y ya ha generado un daño en estas áreas cerebrales, que es el cerebro prefrontal, donde está la empatía, ponerse en el lugar del otro, el control de impulsos, de estímulos. Muchas veces la sanción que tiene el sistema, que es la pena, que puede ser reclusión, no cumple el objetivo, porque en sí hay un daño cerebral en donde eso tiene que ir acompañado, no con un castigo de pena, sino con una estimulación para mejorarlo. Es como yo digo, un niño que me rompió el jarrón de la abuela, que en este caso es por inmadurez cerebral, no por un daño, sino por inmaduro. Si yo lo pongo en penitencia, le doy una pena a ese niño, no va a entender por qué, porque no alcanza a comprender. El que está con un cerebro dañado, consecuencia de este consumo de sustancias, es exactamente igual. Entonces habría que ver un replanteamiento de cuál sería el esquema para realmente no llenar las cárceles cerebros dañados, sino ver alguna forma, o dentro del cumplimiento de la pena, algún cuadro de poder revertir y mejorar ese daño cerebral que, cuando es alcanzado en cortas edades, por debajo de los 20 años, 25 años, se puede recuperar en gran medida. Pero si esto lo ponemos en una celda, lo que hacemos es grabar esa situación, y que lo hace después mucho más peligroso para la sociedad. Seguro. Doctor Saraco, no tenemos más tiempo, le agradecemos un montón, la verdad que es un placer hablar con usted, porque baja a tierra la información con un lenguaje simple, y entonces nos permite entender la dimensión de la ciencia aplicada a la atención, el tratamiento. Entendí al paso. Lástima que no se lo puedo preguntar porque no tengo más tiempo. Le agradezco mucho, doctor Saraco. Lo despido para poder terminar ya también nuestro noticiero. Se nos terminó el tiempo. Le agradezco mucho, doctor. Igualmente, lo vamos a volver a hablar. Un gusto, y poder tener un espacio de hablar de estos temas que Seguro. hoy nos atraviesan a toda la sociedad. Muy bien. El doctor exministro, el doctor Saraco, de la provincia de una visión digamos, como científica, como médico, pero además como una visión de Estado, ¿no? Una visión de Estado, exactamente, de lo que debería ser también, ¿no? Porque con el doctor tenemos la anécdota, así cortito te lo digo. Cuando llegó el coronavirus al mundo, que todavía no llegaba a la Argentina, fuimos y nos entrevistamos muy acertadamente con Fernando allá en el Laboratorio de Salud Pública de Mendoza, y nos contó todo lo que era el coronavirus, por supuesto, y lo que iba a pasar. Y pasó. Muy bien, ya tenía el diario del lunes. Tenía el diario del lunes. Exactamente. Qué fácil es trabajar. Qué así, lindo. ¿no? Bueno, Para linda nosotros. mañana, lindas notas hoy.